En fin, en realidad la idea es quizás no personalizar, sino hablar un poco de lo que significa la lealtad, este término que se asocia con, obviamente, el 17 de octubre. Está en línea Hernán Brienza, que es politólogo, historiador. ¿Cómo te va, Hernán? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luisa? Buen día. Bien, bueno, nada, estaba hablando un poco en voz alta, también invitando a nuestros oyentes a que opinen sobre este día, pero digo, sobre el término lealtad, ¿no? Que, Sí. ¿cómo lo resignificamos hoy? ¿Qué es la lealtad para vos? Bueno, para mí resignificar el Día de la Lealtad y la lealtad, me parece que lo que hay que resignificar también es el 17 de octubre, ¿no? Porque es cierto que la operación política y cultural que hizo el peronismo sobre el 17 de octubre fue el Día de la Lealtad. El Día de la Lealtad lo que hace es pasivizar a los concurrentes a la Plaza de Mayo en el sentido de proponerlo solamente como una mera respuesta a lo que Perón había hecho desde el 43 al 45, ¿no? En la Secretaría de Previsión y en la Vicepresidencia, con lo cual lo deja en un lugar de mera respuesta al pueblo que fue el 17 de octubre. Si uno estudia cómo fueron con los acontecimientos del 17 de octubre, cómo se movilizó la gente, cómo las bases fueron por encima de los dirigentes sindicales y cómo desbordó en la madrugada del 17 cuando estaba pautado para el 18 el paro general, lo que en realidad encuentra es mucha actividad de parte de esas bases y de ese pueblo que en realidad lo que grita es queremos a Perón. En ese queremos a Perón hay una cuestión más volitiva, más de voluntad que de respuesta o de lealtad. Es un pueblo que ya sabe lo que pasa y que toma una determinación exigiéndole al gobierno de Farrell que liberen a Perón porque Perón es su líder. En realidad no hay una respuesta de lealtad de ese pueblo en la calle a Perón, a un Perón que además no hizo ese llamado, sino que escribió una carta diciendo que se iba a vivir a Chubut, al sur, con Evita y que se retiraba de la política, sino que en realidad lo que hubo es un gran protagonismo de un pueblo que además en su camino no solamente iba cantando, bailando, divirtiéndose y pidiendo con alegría por lo que iba a ser su líder de ahora en más, sino que también focalizó un par de adversarios. Por ejemplo, llenó de alquitrán las puertas con bombas de alquitrán, las puertas de las universidades y de los bancos, de la UIA y de la sociedad rural en La Plata y en las calles de Buenos Aires. Por lo tanto, era un pueblo que tenía mucha conciencia política de lo que estaba haciendo. Obviamente no todos, y también era un pueblo muy variado. No era solamente el cabecita negra, no era solamente el obrero industrial, sino que cuando vos lees las crónicas de ese 17 de octubre, lo que descubrís es que había gente de todos los colores, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Entonces lo que hay que pensar allí es, se puede resignificar no solamente la lealtad, sino el Día de la Lealtad también. Por supuesto que Perón después lo utilizó en el buen término para generar un acontecimiento cultural y político que partió en dos la historia argentina y se puso él en el lugar del protagonista, ¿no? Es el Día de la Lealtad, ¿quién? El Día de la Lealtad al conductor. Pero en realidad lo que habría que pensar es si no es el Día de la Lealtad del elegido al elector, que fue el pueblo el 17 de octubre. Claro, allí claramente no solo lo pones como protagonista al pueblo, que lo fue sin lugar a dudas, digo, nadie podría desconocer esto, pero sino casi lo colocás al pueblo, exigiéndole a Perón, que como vos decís, había escrito, bueno, me retiro, me voy a vivir exigiéndole a Perón que sea su líder, que se ponga al frente de esa demanda que el pueblo tenía clara cuál era, me parece, Sí, que eso me también... parece que hay un juego ahí dialéctico, ¿no? En el cual los dos se están eligiendo al mismo tiempo y los dos se están siendo leales al mismo tiempo. Digo esto porque a veces la lealtad peronista, y esto retomando un poco lo que vos decís, se confunde solamente con obedecer a quien manda en el momento determinado. Y yo creo que es también el líder el que debe obedecer a unas mayorías que son las que conforman finalmente el objetivo de las políticas públicas del peronismo, porque hay que ser leales con un peronista como Macri, por ejemplo, si se considera peronista. Hay que ser leales a Menem, hay que ser leales a Kirchner, hay que ser leales a quién, hay que ser solamente leales
a un nombre, al hombre que conduce en ese momento porque ganó una interna, o simplemente hay que ser leales a un proyecto, a las ideas, a lo que encarnaba en ese momento el propio Perón el 17 de octubre del 45. No fueron leales a Farrell, no fueron leales a Tamborini, fueron leales a Perón. Y Perón, como dice la Clau, es un significante que es llenado con las políticas públicas que hizo entre el 43 y el 45. Por lo tanto, no es cualquier Perón, no se es leal a cualquier cosa. Claro, está bueno eso, y yo que pensaba, bueno, cómo se puede resignificar esa lealtad. De alguna manera Alberto Fernández retoma esa bandera cuando le dice, particularmente a los jóvenes, si sienten que en algún momento, lo dijo en el Nacional Buenos Aires, lo dijo visitando escuelas, si sienten que defecciono, que los traiciono, que dejo de lado los compromisos que estoy asumiendo, salgan a la calle. Digo, esa es una lealtad no a él, sino a ponerlo en caja, a ponerlo en el lugar del compromiso y de las ideas, más allá de la lealtad a una persona. Tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Se es leal a un ideario también, y a quien en consecuencia encarna ese ideario. Sí, que tiene que ver justamente con esta lógica de la institucionalidad, de institucionalización del peronismo, ¿no? Cuando el peronismo deja de ser, cuando desaparece Perón, bueno, ¿a quién se le es leal? ¿Se le tiene que ser leal al próximo conductor, o se tiene que ser leal a un complejo de ideas que uno puede reconocer que no son dogmáticas, que tienen mucho pensamiento estratégico, pero que en el fondo tiene un conjunto de principios, y que tiene un nosotros, que tiene un defensa de la mayoría, que tiene un defensa de los más pobres, de los más rezagados, y me gustaría utilizar esa palabra para no estigmatizar a sectores sociales, y me parece que esa es justamente la gran discusión que tiene el peronismo, es de qué manera en cada momento y cada proceso histórico se defiende a esa mayoría, ¿no? Se defiende a los más postergados. Me parece que ese es el gran desafío, teniendo en cuenta además que hay en el peronismo una construcción de una élite de tipo nacional, en el sentido de los intereses de esas mayorías, ¿no? Entonces, es cierto que un poco la discusión sobre la cuestión teórica del peronismo está parado sobre un puré, por decirlo de alguna manera, y no sobre una base exageradamente firme, pero ese conjunto de principios lo que nos hace por lo menos es permitirnos la discusión interna, que también es algo que lo mantiene vivo. Si el peronismo fuera excesivamente leal a sus fuentes, sería un partido de minoría. Por la razón que es un partido de mayoría, es porque dialoga todo el tiempo entre la lealtad a sus orígenes y la lealtad al proceso histórico y a la realidad consecutiva a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, muy interesante ayudarnos a pensar también el peronismo hoy, digamos, con un mundo totalmente diferente al que lo vio nacer, al que le dio origen. Con nuevos actores, sin lugar a dudas, con protagonismos que van tomando una fuerza también insospechada, como el de las mujeres dentro del peronismo, sí. Más allá de la figura de Evita, obviamente, que nadie puede desconocer, pero digo, hoy las mujeres están con un peso firme dentro aún del partido de la organización, así que bueno, Hernán, te agradecemos muchísimo, y seguramente vamos a estar escuchando con atención los discursos que se pronuncian en La Pampa, ¿no? A ver. Exacto. Bueno, exacto. Te mando un abrazo. Un abrazo para usted. Gracias. Hernán Brienza, politólogo, ayudándonos a pensar en este 17 de octubre, en los cambios, y en que pensaba en Mauricio Macri, ¿no? En la lealtad que sigue teniendo, digo, pero la lealtad y el raciocinio. Porque Macri, en su primer debate, hizo bien Alberto Fernández en señalarlo, acá está el que mintió, ¿no? Si uno ve las ideas, lo que dijo Mauricio Macri, la verdad es que uno podría decir que es un traidor, o uno podría decir, como dijo Alberto Fernández, que falta la verdad o que miente, pero también un traidor, traicionó esas ideas que dijo que iba a defender si llegaba a la presidencia de la nación. Bueno,
Como decíamos, habrá que estar muy atentos a los discursos que se pronuncien en La Pampa. Van a estar hablando, por supuesto, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, la fórmula. Muy probablemente, y algunos dicen que ese va a ser prácticamente el acto central de cierre de campaña, aunque falte una semana, falta el debate del domingo y falta una semana más hasta el 27 de octubre, pero muchos insisten que como estarán y confluirán allí casi todos, al menos la fórmula va a estar, que han visto ustedes, hay campaña separada, Cristina presenta su libro, viaja a ver a su hija a Cuba, Alberto Fernández sigue recorriendo provincias, universidades, UIA, sindicatos, etcétera, etcétera, trabajadores, pero ahí van a estar confluyendo, así que va a ser de alguna manera, como decimos, lo que es el acto de cierre de campaña.